Que Dios les bendiga. El tema para el día de hoy es conocer a Dios. Y vamos a ver a través de la escritura qué es el conocer a Dios, en qué consiste y qué actitudes debe tener una persona que conoce a Dios. Y para esto vamos a iniciar en 1 Corintios capítulo 15 versículo 34. Dice así: piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Una de las principales características que denotan que no conocemos a Dios es hacer el pecado, es hacer lo incorrecto delante de Dios. Por eso Pablo les dice a los corintios que piensen correctamente qué es lo que el Señor agrada para así hacerlo y dejar de pecar, pues aquella persona, aunque esté hablando de Dios, pero sigue viviendo una vida de pecado, no conoce a Dios. Y por eso Pablo les dice, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Conocer a Dios va más allá de solo hablar de Él, sino que va más allá aún, sea llevar una relación estrecha con el Padre. Pues cuando una persona solo ha visto a una persona, solo la ve, no puede decir que la conoce, sino que tiene que entablar una relación, una amistad con esa persona. Incluso nosotros podemos acercarnos al Padre por medio del Señor Jesucristo, porque Él dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por medio de Jesús tenemos acceso al trono de la gracia, de tal manera que podemos hablar directamente con el Padre y Él nos escucha. Entonces, es a través de una relación con el Padre que nosotros aprendemos a conocerle. Y a medida que nosotros vamos conociendo a Dios, dejamos esa vida de pecado. Y el Señor nos va mostrando, conforme nos vamos acercando más a Él, cómo Él ve, cómo Él piensa, cómo Él actúa, qué cosas le agradan, qué cosas les disgustan, pero tiene que nacer en nosotros la voluntad, el deseo de querer conocer al Señor, sus gustos, y lo que el Señor más anhela de nosotros es la obediencia. El Señor siempre ha requerido obediencia de sus hijos. Vamos a ir a Oseas capítulo 4 versículo 1 al 3. Dice así: escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. Aquí podemos ver varios puntos importantes. Primero, que en el pueblo del Señor debe haber conocimiento del Señor, y en el conocimiento del Señor va a demostrar fidelidad de nosotros, por parte de nosotros, hacia Dios. Y dice que estas personas no tenían ni fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios. Entonces, una persona se debe esforzar por conocer al Señor y transmitir o adquirir esa fidelidad. Eso lo logramos a través del amor al Señor. Cuando una persona ama a Dios por sobre todas las cosas, va a aprender a serle fiel. Y ser fiel al Señor es aprender a rechazar y despreciar todo aquello que nos pueda llevar a alejarnos del Señor, por más sutil que sea. También debemos aprender a ser bondadosos. Ese es en el aspecto con Dios. Ahora, en el aspecto con nuestros prójimos, también cometemos muchas veces el error de tratar mal o muchas veces menospreciamos. Y aquí dice que a estas personas hacían votos con el Señor, pero no los cumplían. Hacían promesas: Señor, yo te prometo esto, te prometo aquello, pero nunca lo cumplían. También mataban, robaban y cometían adulterio. Tal era el punto que dice que había violencia por todas partes y había un asesinato tras otro. Debido a esto, la consecuencia es que muchos de los animales de esa tierra, incluso la tierra misma, desfallecía, los animales salvajes, las aves y los peces desaparecían.
Y es así, muchas veces la misma maldad humana es la que provoca la extinción de animales en el planeta Tierra y que se provoca en verdad tantas cosas que nos perjudican a nosotros mismos. Y esto acontece en sí de la desobediencia al Señor por no conocer a Dios. Porque cuando una persona conoce a Dios, aprende a obedecerle, aprende qué es lo que le gusta al Señor y así está en comunión con Dios. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 17, versículo 25. Juan 17, 25. Dice así: Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Incluso también en la Escritura dice que las ovejas conocen la voz de Dios, lo oyen y lo siguen, pero los que no son de Dios no lo conocen ni lo pueden conocer. ¿Y quiénes son estos que no son de Dios? Los que están en el mundo, los que se viven complaciendo por los placeres, los deleites del mundo, la fama, la riqueza, la fortuna, pero no son ricos en su relación con Dios. Y esto los lleva a hacer cualquier cosa con tal de alcanzar estos placeres de la vida, estos temporales. Por eso el Señor espera de nosotros que seamos contentos. Incluso dice en la Biblia que si tenemos alimento y ropa, que seamos contentos con ello. Ahora vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5. Dice así: no en pasiones sensuales. Vamos a leer desde el 3 y al 5. Dice así: la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. El pecado sexual o las pasiones sensuales es algo, ¿verdad?, por lo cual se llega a perder la santidad en el Señor, y el Señor demanda de nosotros santidad. Dice, la voluntad de Dios es que sean santos, y nos vuelve a recalcar en el versículo 4, en que vamos a tener dominio sobre nuestro propio cuerpo y vamos a vivir en santidad y en honor. Aquella persona que no vive en santidad no conoce a Dios. Por eso dice el versículo 5, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Aquella persona que se llama creyente debe aprender a conocer a Dios, y para reflejar que verdaderamente conocemos a Dios debemos ser obedientes a su palabra y apegarnos lo más posible que podamos a la palabra del Señor. Incluso Pablo le dice a Timoteo que sea intachable en todo, en conducta, en palabra, en fe, en amor, en pureza. Entonces todas estas cosas es la que nosotros también debemos tratar de cumplir. Tal vez en un 100% no podemos, pero ¿qué tal un 90%? ¿Qué tal un 85%? Lo podemos hacer porque el Señor demanda de nosotros tales cosas. Y si el Señor pide algo de nosotros es porque lo podemos dar. Ahora vamos a ver, en otra versión dice que no en sus propias concupiscencias. Y vamos a ver cuál es la definición de concupiscencia. Y para esto encontré dos definiciones que son estas. El deseo que el alma siente por lo que le produce satisfacción, deseo desmedido, no en el sentido del bien moral, sino en el de lo que produce satisfacción carnal. Es un apetito bajo, contrario a la razón. Y la segunda definición es deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual exagerado o desordenado. Entonces, cualquier deseo de la carne que sea desordenado, que sea desmedido, es pecado. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo para no irnos tan lejos. Por ejemplo, comer no es pecado comer,
Pero la glotonería es pecado. ¿Y qué es la glotonería? Es comer en exceso. Así también, Dios nos ha dado ciertas cosas y nos permite de ciertas cosas, pero todo tiene un límite. Y el exceso de estas cosas se convierten en pecado. Así también, por eso dice que el deseo de bienes materiales o terrenos, en especial el deseo sexual exorberado o desordenado, es pecado contra Dios. Y esa es una persona que se guía por sus propias concupiscencias. Y Dios ya no quiere que nos guiemos por nuestras propias concupiscencias, por nuestros propios deseos, sino que nos guiemos en la voluntad del Señor. Ahora vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, versículos 21 al 29. Primera de Corintios 1 del 21 al 29. Dice así: ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que se creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el plan más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió que el mundo considerara ridículo Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Entonces, en otra versión dice que es tontería para los que se pierden. Entonces, aquella persona que no conoce a Dios, la palabra del Señor, las señales que demanda el Señor que se van a ver cuando se acerque su venida, le parecerán ridículas. El mensaje de la salvación le parecerá ridículo, porque va a demandar señales o va a demandar sabiduría, entendimiento, pero no. Por eso dice que el mensaje del Señor, que lo estiman como ridículo, para el Señor es más sabio que la sabiduría humana, y lo que consideran más fuerte ellos, en la debilidad del Señor es más fuerte que la mayor de las fuerzas humanas que puedan existir en la tierra. Y esto lo hizo así el Señor para que ningún ser humano se pueda jactar en la presencia del Señor. Entonces, el Señor nos ha concedido ese privilegio de poder entender su palabra. Y cuando conocemos nosotros su palabra, entonces la escudriñamos a profundidad y vamos a ir conociendo al Señor. Pero aquella persona que no conoce a Dios, le va a parecer tontería, le va a parecer ridículo, exagerado y muchas otras cosas más. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 17. Aquella persona que no conoce a Dios, por ende, no puede tener al Espíritu Santo. Entonces necesitamos aprender a conocer a Dios para que el Espíritu Santo empiece a morar en nuestras vidas. Y sabemos que el Espíritu Santo es quien nos enseña, porque el Señor Jesús dijo que nos enviaría al Consolador que nos enseñaría todas las cosas. Juan capítulo 14, versículos 17 dice así: me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Nosotros necesitamos conocer al Señor para que su Espíritu venga y more en nuestras vidas. Dice que morará en nosotros y con nosotros.
Antes la presencia del Señor estaba con las personas, sobre las personas, pero no en las personas. Ahora el Espíritu de Dios está dentro de cada persona, de tal manera que el Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Entonces una persona que no tenga el Espíritu Santo no va a ser guiada a la verdad y por lo tanto no va a ser guiada a la salvación, y la única verdad que nosotros sabemos es el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Romanos 1 del 28 al 32. Dice así: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Entonces, el no conocer a Dios nos lleva automáticamente a una vida de pecado. Por eso dice que estas personas no quisieron reconocer a Dios, pensaban que era una tontería los caminos del Señor. Por lo tanto, en esa misma tontería, Dios los entregó en sus propios razonamientos para que hicieran, dice, cosas que jamás deberían hacerse, tales pecados, y nos empiezan a mostrar una lista de pecados que no debemos cometer. Pero más aún me llama la atención en el versículo 30, que dice, inventan nuevas formas de pecar. Hay cosas que como tal no están escritas en la Biblia, hay pecados, porque dice, inventan nuevas formas de pecar, pero la palabra del Señor nos señala, y pecados similares a estos que no los cometamos. También, así como el diablo inventa nuevas formas de pecar, el Señor también nos da sabiduría para que aprendamos a discernir estas nuevas formas de pecar y no lo hagamos. Otra de las cosas es desobedecer a nuestros padres. Muchas veces o actualmente la juventud no quiere obedecer a sus padres. El mundo les enseña que son libres, que pueden hacer lo que quieran, pero dejan de un lado a Dios, lo que Dios ha dicho. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás largos días sobre la tierra. Y desprecian estos mandamientos. Podemos ver más conductas de las personas que no conocen a Dios. Son personas perversas, llenas de toda clase de pecados. Tienen avaricia, odio, envidia, homicidios. Son fanfarrones, arrogantes, peleas, homicidios, engañas, conductas maliciosas, chismes. Son insolentes y gente que odia a Dios. Todas estas personas, como rechazaron conocer a Dios, rechazan el mensaje de la salvación, rechazan la verdad de Dios, les parece una tontería, les parece exagerado, Dios los entrega en ese mismo razonamiento y cometen cosas que en su razonamiento están correctas, pero delante de Dios son pecado. Y entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Conocer a Dios. Y peor aún, en el versículo 32, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen tales cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Estas personas no solo cometen los pecados, sino se complacen en cometer estos pecados y van más allá, incitan a otras personas a que los hagan. Y tal es lo que acontece en el mundo por masas, por redes, por radios, por televisiones, por anuncios. Sé libre, tú puedes hacer lo que quieras hacer y dejan de un lado a Dios. ¿Cuál es su justicia? ¿Qué es lo que Dios manda? ¿Qué es lo que Dios ordena? Somos libres del pecado, somos libres de aquellas cadenas que traíamos porque nuestra carne nos llevaba a pecar, pero el Señor nos libertó por medio de la cruz. Él fue crucificado y gracias a Él nosotros somos libres y ahora ya no estamos bajo la esclavitud de la carne, de modo que ya no estamos como obedientes a nuestra carne, sino obedientes a Dios. Y Pablo dice que aquella persona a lo que obedece es esclavo. Por lo tanto, si yo obedezco a la carne, soy esclava de la carne. Pero si yo obedezco a Dios, soy esclava de Dios. ¿De quién quiero ser esclavo yo?
También dice que no nos valgamos de la libertad para hacer maldad. No, el Señor nos ha dado libertad. Esa libertad es caminar libres, sin la acusación de diablo, sin las acusaciones de los enemigos, sino caminar con libertad, creyendo que Dios nos ha dado salvación y en esa misma libertad seguir caminando en santidad, que es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Ahora vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. 2 de Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Dice así: y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Entonces, dice que nosotros seremos perseguidos, porque así lo declara la Escritura, que a causa del Señor Jesucristo muchos serán perseguidos, a lo mejor no todos, pero sí se verán varios, y que nos gocemos de esa persecución, y cuando estas persecuciones vengan, no nos agobiemos, sino gocémonos, porque somos del Señor. Eso representa que somos del Señor. Cuando vengan persecuciones a nuestra vida, cuando nos señalen por creer en el Señor Jesús, cuando se rían de nosotros porque creemos en Jesús y en lo que va a acontecer, no importa. Ese es el pago que debemos dar por creer en aquel que nos dejó. Pero dice que Dios nos brindará un descanso a tanto los que seamos perseguidos y también nos concederá que sus ángeles, cuando Él venga, nos dará ese descanso. Y dice que el Señor vendrá en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa buena noticia? El Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Todo aquel que no conoce a Dios y se niega a obedecer será excluido de la presencia del Señor. Ese es el castigo. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Como en esta tierra vemos que hay tantas cosas que el mundo y Satanás ofrecen con tal de que desviemos nuestra mirada del Señor, pero nosotros, siendo sabios, debemos aprender a conocer cuáles son las acechanzas del enemigo, cuáles son sus artimañas y aprender a ver qué queremos nosotros. Aquellas personas que se negaron a conocer y a obedecer al Dios, por eso mismo, en aquel día serán separados de Dios. Si no quisieron nada con Dios en esta tierra, el Señor dirá entonces, ¿por qué quieren una eternidad conmigo? El Señor los excluirá. Vamos a ir más adelante, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 al 12. Dice así: ¿no se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue el momento, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta el que lo detiene sea quitado de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvará. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Entonces, aquellas personas que no conocen a Dios tampoco van a conocer cuáles son las señales, cuál es el nombre de anarquía. Y dice que este hombre de anarquía hay algo que lo detiene, el presente. ¿Y qué será eso que lo detiene? El Espíritu Santo, el pueblo del Señor en la tierra. Cuando el pueblo del Señor sea quitado, cuando el Espíritu sea quitado de en medio, entonces dice que ya está obrando en secreto este hombre de anarquía. Nadie lo conoce aún, no sabemos cómo trabaja, no sabemos dónde está trabajando, pero ya está obrando en el mundo. Pero cuando dice que el de en medio sea quitado, aquel que lo detiene, entonces se dará a conocer. ¿Y qué es lo que va a hacer este hombre de anarquía? Hará toda clase de obras, poderes, señales y milagros falsos.
Muchas veces la humanidad comete el error de buscar al Señor por los señales, por lo que el Señor puede ofrecer. Y es en ese mismo error en el que caerán muchos más adelante. Por eso dice que por poderes, por señales, por milagros falsos, muchos quedarán engañados. Versículo 10. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar a la verdad que los salvará. Como Dios nos ha enviado la salvación, Dios nos ha dado su palabra, que es verdad, envió a su Hijo y nos ha dado la oportunidad. Llevamos más de 2000 años y el Señor sigue hablando a la humanidad. Llegará un momento en el que el Señor dirá hasta aquí. Y por eso dice, por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. ¿Por qué? Porque se negaron a conocer la verdad. Entonces Dios los entregará al engaño. ¿Y cuál será el castigo? Porque como creyeron a la mentira, rechazaron la verdad, serán castigados en condenación eterna. Ahora vamos a ir a Salmos capítulo 79, versículo 6. Salmos 79, versículo 6 dice así: derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte, sobre los reinos que no invocan tu nombre. El Señor derrama su castigo sobre aquellos que no le conocen ni invocan su nombre. Es necesario aprender a conocer a Dios. Conocer a Dios no solo significa hablar de Él, sino tener una relación con Él, alejarnos del pecado. El pecado nos separa de Dios y mientras más pecamos, más nos alejamos de Dios y menos le conocemos. Mientras más nos vamos limpiando del pecado, más lo vamos conociendo, porque esas manchas las vamos quitando y nos vamos acercando más y más a Él. También el Señor dice, me buscarán y me encontrarán porque me han buscado de todo su corazón. Es necesario aprender a buscar a Dios con todo nuestro corazón, no solo fingidamente, sino sinceramente. Cuando lo buscamos sinceramente, Dios nos revelará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Jeremías capítulo 10, versículo 25, dice así: derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte, sobre los pueblos que no invocan tu nombre, pues han devorado a tu pueblo Israel, lo han devorado y consumido, y han hecho de la tierra un desierto desolado. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Aquí viene, ¿verdad? Este versículo para confirmar que no todo el que habla del Señor proviene del Señor. ¿Y qué pasará con estas personas? Dice así, Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Estamos bajo la gracia, pero eso no significa que tenemos la libertad de hacer lo que querramos. Aún tenemos leyes y mandatos de Dios que cumplir, y es esto lo que muchas veces no se ha comprendido, que Dios demanda santidad de nosotros. Santidad es tanto por dentro como por fuera, no solo por dentro. El Señor nos demanda alma, cuerpo y espíritu. Y estas personas se presentarán delante del Señor y le dirán, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Pero el Señor dirá, nunca los conocí. Y qué triste y qué lamentable será hablar aquí en la tierra del Señor grandezas, pero que el Señor no nos conozca ni nosotros conocer al Señor. ¿Y esto por qué? Por la desobediencia. El obedecer al Señor nos lleva a conocerlo más. El escudriñar la palabra, el que el Espíritu Santo nos guíe, nos va a llevar a conocer más al Señor y vamos a aprender a conocer qué le agrada al Señor y qué no. Aunque hayan pecados nuevos, el Señor nos revelará qué no le agrada y qué sí le agrada. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Efesios 4 del 17 al 24. Dice así:
Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Señor les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, debemos aprender a vivir como hijos de luz. Pablo tenía esa autoridad para hablarles claramente a las personas y les decía, con la autoridad que el Señor me ha dado, les digo lo siguiente, ya no vivan como esas personas que no conocen a Dios. ¿Y cómo vivían las personas que no conocen a Dios? Se vivían dándole placer a su carne. Por eso hablábamos de que era concupiscencia, y la concupiscencia es un deseo desmedido carnal. Todo lo que sea carnal y lo queremos complacer desmedidamente es pecado, pero si es espiritual jamás será pecado. Entonces Dios también nos dice, versículo 22, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Veíamos en Romanos 1 que había nuevas formas de pecar. Y aquí dice que el Espíritu nos renueva los pensamientos y las actitudes. Dios quiere que seamos como Él y nos ha dado esa capacidad, nos ha dado ese regalo que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo actúa como nuestra conciencia y nos va diciendo, lo que hiciste hoy no le agradó al Señor, el Señor quiere que hagas esto, el Señor quiere que camines aquí, el Señor dice que no te vayas hoy por este camino, vete por este. Ese es el Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña a actuar. Pero si no tenemos el Espíritu, si no conocemos a Dios, no vamos a poder caminar en obediencia. Versículo 24. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. El Señor demanda justicia y santidad de nosotros y solamente lo podemos lograr cuando nos rendimos a Él, cuando estamos en obediencia y cuando nos dejamos guiar y renovar nuestra carne, cuando nos quitamos esa vieja naturaleza pecaminosa. Colosenses 3:10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice así, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Entonces dice que nos debemos vestir de una nueva naturaleza. El Señor nos ha dado esa nueva naturaleza por medio del Señor Jesucristo. Dice también la palabra que nuestros pensamientos se renovarán a medida que aprendamos a conocer a nuestro Creador, es decir, a Dios. Mientras más conocemos a Dios, mientras más vamos aprendiendo de Él, entonces se van a ir renovando nuestros pensamientos. A lo mejor yo ayer pensaba que tal cosa no era pecado, pero como me fui acercando más al Señor, como fui escudriñando más su Escritura, el Señor me reveló que sí era pecado. El Señor me reveló que estaba cometiendo mal. Ese es el Señor, ese es el Espíritu que nos enseña a caminar. Por ejemplo, decíamos, ¿verdad?, que comer no es pecado, pero cuando viene la glotonería es pecado. Así hay tantas cosas que el Señor nos ha dado libertad para hacerlas, pero cuando las hacemos en exceso se convierten en pecado y son tales cosas que después provocan nuestra propia destrucción. Y por eso debemos aprendernos a vestir de la naturaleza y conocer al Señor, porque el Señor es fiel y justo que no nos va a dejar. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Este es un punto que muchas veces no se quiere dejar.
aprender a dejar al mundo. Por decir, no imiten ni las conductas ni las costumbres de este mundo. Este mundo tiene tantas costumbres que al Señor no le agrada. Lo que es bíblico lo podemos hacer, podemos participar a ello. Cualquier otra cosa que se salga de la Biblia, que no sea bíblico, no lo debemos practicar porque son fiestas paganas que ya no debemos nosotros participar con ellos. Y por eso también el Señor nos dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra visión a todo el mundo va a ser diferente, cómo nosotros veamos todo lo que nos rodea. Muchas veces, cuando no conocíamos al Señor, podíamos ver cualquier cosa y no nos afectaba, no pensábamos que era malo, no pensábamos que era pecado. Pero cuando ya conocemos al Señor, muchas veces vemos cómo actúan con injusticia, cómo nosotros mismos podemos llegar a caer en tentaciones o en pecados, pero el Señor nos libra, nos da la salida a eso. ¿Cuándo? Cuando lo conocemos. Y para terminar, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Esta es una de las cosas que demuestran que conocemos a Dios y creo yo que es de las más importantes, o si no, la más importante. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice así. Pero el que no ama a Dios, vamos a leer 7 y 8. Queridos amigos, sigámonos amando unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Este creo yo que es nuestro centro, nuestra médula principal para aprender a conocer a Dios, porque sabemos que si conocemos a Dios vamos a aprender a amar. ¿Y qué es el amor? El amor es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión. Dios decidió amarnos, Jesús decidió amarnos y por esa decisión Él se entregó en la cruz. Estamos nosotros decididos a amar al Señor, es decir, a entregar nuestra propia vida por aquel que la dio también por mí. Muchas veces el amar solo se dice de palabra y el Señor quiere que sea de palabra y de hecho. Cuando nosotros aprendemos a amar, vamos a ser obedientes a Dios, no vamos a desobedecer sus mandamientos. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, no va a haber envidia, no va a haber rencor, no va a haber fanfarronerías y todos los pecados que se mencionaban en Romanos 1. Entonces, todas estas cosas nos van a enseñar a amar al Señor. Cuando nosotros verdaderamente amemos al Señor, vamos a aprender a caminar en esa santidad, porque no nos va a parecer una carga obedecer al Señor, sino nos va a parecer un deleite. Y quiero terminar en un Salmos que es el 119, y cómo me gusta esta parte, porque el salmista David decía que se deleitaba en el Señor. Salmo 119, del 33 al 40. Enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. ¿Y quién era David? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David deseaba obedecer al Señor, aunque a lo mejor cometió sus errores y sus pecados, se arrepintió, él reconoció su culpa, pero él también cambió. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. A lo mejor cometimos errores o hemos cometido pecados, pero el Señor es fiel y justo que nos perdona. Incluso Juan dice, hijitos, y si algún pecado habéis cometido, abogado tenéis a Jesucristo. Pero no quiere decir que yo voy a vivir pecando y pecando y pecando. Y como yo tengo mi abogado, como Jesús está de mi lado, yo voy a seguir pecando. Ese es el error. Esa es lo que debemos cuidar.
y de pedir este corazón como David, enseñanza, amor por las leyes del Señor, por obedecer sus mandatos. Y cuando aprendamos a amar sus leyes, cuando aprendamos a amar su palabra, cuando aprendamos a amar a Dios, vamos a vivir en obediencia, en santidad, en justicia, las cosas que Él pide de nosotros. Que Dios les bendiga y espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que podamos aprender a conocer al Señor cada día más y más. Siempre hay algo nuevo que conocer del Señor. A medida que nos acercamos a Él, Él da un paso más cerca. Y más importante, Él a Moisés le decía, yo te conozco por tu nombre. Queremos nosotros que Dios nos conozca por nuestro nombre, entablemos una relación con Dios. Que Dios les bendiga.